alcance y todo lo que tiene que ver con el involucramiento de la clase gobernante alrededor del mundo no tienen sino fijado sus ojos en un conflicto que reviste una importancia no solamente histórica, sino una importancia profética. Y el pueblo cristiano debiera de saber que el conflicto de Israel es un conflicto que tiene un origen bíblico. Y esto se traslada al Antiguo Testamento entre los ismaelitas, que si bien tuvieron una promesa de parte de Dios en el futuro histórico de la humanidad, también iban a traer una gran conflictividad con el futuro establecimiento de Israel como nación. Es decir, paralelamente estos dos pueblos, los árabes y los israelíes, son contemporáneos. Uno es de la promesa que se le dio a Abraham y el otro pueblo, los ismaelitas, de donde son originarios, por lo menos en el antecedente bíblico más antiguo, los pueblos árabes, constituido por el patriarca de ellos, que también Abraham se considera como el padre, pero los ismaelitas como descendientes especialmente constituyeron a la postre la constitución de lo que ahora conocemos como el mundo árabe o mundo islámico. Para ubicarnos y tener un contexto histórico, tengo que mencionar varios aspectos todavía para comprender un tanto más, no tanto el origen del conflicto, porque a decir verdad, en la estela del camino se ha perdido una pista bastante importante y real, como es el verdadero origen del conflicto. Y como decía en nuestra última intervención anterior, por ejemplo, el mundo se le ha querido vender el argumento, la idea, el discurso, que este problema es un asunto de carácter territorial y nada más alejado de la verdad o de la realidad, por varias razones históricas. Pero hay varias razones también de carácter material, de las cuales, con la ayuda de Dios, quiero mencionar algunos pormenores que considero usted debe de tomar en cuenta también a la hora de sopesar, de evaluar el alcance de este conflicto. Alguien mencionó y dijo, por supuesto, respeto esta opinión, que este es un problema que está al otro lado del mundo, en el Medio Oriente. Lo cierto es que a la altura de la historia con que nosotros estamos hoy, súper dimensionada la conexión en el mundo, nada de lo que suceda en ningún rincón del planeta se convierte en ajeno en relación a las consecuencias, a las repercusiones que tienen en cualquier latitud del planeta, con razón o sin razón, porque muchas de las consecuencias que se ciernen derivado de estos conflictos a veces son mera especulación de carácter especialmente político, aunque en el campo esto se traduce en verdaderas batallas armadas, en verdaderos conflictos bélicos y en una encarnizada lucha diplomática que los países pujan entre sí
con tal de hacerse de una verdad que al final de cuentas todos quieren apropiarse de ella, pero que no siempre tenemos los suficientes argumentos para defender nuestras posiciones. Y en este caso, este es el propósito, que usted pueda construir una visión muy propia acerca de todas estas situaciones. Muy bienvenidos una vez más. Donde quiera que usted se encuentre, quiero saludarles, darles la bienvenida y a entrar en materia en este momento. Quiero comenzar dando un antecedente histórico acerca del origen del pueblo árabe o el pueblo palestino. Cuando en los diferentes foros de discusión se presenta en el tapete de la mesa el análisis sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, siempre sale a relucir una arista de las más remotas, históricamente hablando, es quién es el verdadero propietario de los territorios en disputa. Porque digo una vez más, la idea que se nos vende, el argumento que se nos presenta es que es un conflicto territorial. Pero más que un conflicto territorial, ya dije, es un conflicto de carácter histórico, sumamente escritural, sumamente cultural y sumamente religioso. El pueblo palestino, llamado o denominado así, no es más que el pueblo árabe, que está habitando ciertas porciones territoriales dentro de Israel. Porque hay que decir, Israel, allá por 1995, concedió autonomía territorial a los árabes, conocidos como palestinos, que estaban viviendo dentro del territorio israelí. Porciones de tierra en donde habitan mucha gente árabe. Ahora conocemos, por ejemplo, Gaza, que se ha hecho tan famosa, Cisjordania y otras porciones territoriales más que son porciones territoriales, dentro del territorio de Israel. Pero yéndonos un poco más atrás, recuerde usted que el pueblo de Israel estuvo errante por muchos años, miles de años, en el mundo entero. La diáspora judía constituyó un incipiente pueblo con profundas raíces hebreas, con profundas raíces históricas de carácter religioso, en donde muy a pesar del paso del tiempo, el pueblo judío nunca dejó de perder la fe, la esperanza de volver a su propio territorio. Porque el pueblo judío estaba disperso en el mundo entero. De allí nace la promesa bíblica que al final de los tiempos, de los últimos días, esta diáspora judía tendría que regresar a su propia tierra. Pero dejando un tanto de lado este dato bíblico promisorio, tengo que decir que Palestina, conocido así por el mundo secular y especialmente por aquellos países que son enemigos del Estado de Israel, y por supuesto de aquellas ideologías políticas que miran en
el pueblo de Israel como el enemigo natural, no solamente a combatir, sino también en palabras de muchos de estos países, de los muchos de estos líderes islámicos, a hacerlos desaparecer del mapa de el planeta. Estas son cosas que usted las puede leer, las puede ver y salen de la boca de los propios líderes políticos y religiosos de estas naciones. Pero volviendo al caso, el quid de toda esta cuestión es remontarnos para dar o tener una respuesta un tanto más aceptable. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Palestina? Y aquí hay dos cosas que mencionar. Una es que Palestina no siempre se conoció como Palestina, es decir, como un nombre denominacional o nominacional en quién poder o cómo poder identificar un pueblo con ese nombre habitando en ciertos o determinados territorios del Medio Oriente. Palestina, como el antecedente histórico más remoto, se traslada hasta el nombre o el título de Filistea. Y usted encuentra registros bíblicos en donde uno de los pueblos que le dio más batalla al Israel antiguo fueron los filisteos. Y precisamente los filisteos eran pueblos que habitaban en Canaán. Todas aquellas grandes porciones territoriales del Medio Oriente que fueron pueblos tribales, que al final, con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, fueron constituyendo pueblos muy específicos que más tarde se tradujeron o se traducen en naciones. Naciones que antiguamente los encontramos con nombres, por supuesto, muy diferentes a los actuales. Y en el Salmo 83, por ejemplo, que leímos algunos textos el programa anterior, se mencionan algunos de estos nombres. Bueno, no solamente en el Salmo 83. En todos los libros históricos de la Biblia se mencionan algunos pueblos tribales, como ya dije, que originalmente eran pueblos que más tarde se constituyeron en naciones. Edom, los amalecitas, Gebal y muchos pueblos más que aparecen allí, solo para mencionar algunos. Pero para dar un paso adelante en la historia, quiero decir, todos esos pueblos que usted los encuentra con diferentes nombres, incluyendo los filisteos en el Antiguo Testamento, fueron pueblos descendientes de Ismael o los ismaelitas. Estos pueblos más tarde constituyeron la gran nación árabe. Y estas naciones árabes ahora mismo constituyen, como decía, como dato importante de volver a mencionar, constituyen un pueblo culturalmente bastante similar, un pueblo religioso muy afín, con más de 1.600 de fieles devotos de la religión islámica. Y aquí encontramos países como el Líbano, Siria, Jordania, Afganistán, Irán, Irak, Túnez, Omán, Marruecos, Argelia, Egipto y muchas naciones más. Mencionaba, por ejemplo, que hay alrededor de 40 naciones árabes. Y
por lo menos 22 de ellas promueven un fundamentalismo islámico radical, en donde como dato relevante de todo este contexto del conflicto que estamos abordando en esta ocasión, es que la premisa más grande del mundo islámico es, en primer lugar, convertir a los infieles al Islam. Y los infieles son todas aquellas personas, el resto de la población mundial, que no profesan o no profesamos la religión islámica. Y si no el segundo, el primero, el más grande e importante propósito de esta religión es hacer desaparecer al pueblo de Israel como nación. Por supuesto, hay que amalgamar un montón de datos alrededor de todo este fenómeno, porque, a decir verdad, es uno de los conflictos más complejos desde el punto de vista del derecho internacional para querer entender este fenómeno. Y digo difícil de entender porque se retoman posturas valederas, otras inválidas. Y para que vea usted el complejo de la situación, es que siempre el fenómeno de la conquista, de la guerra y del uso de las armas de la guerra son un instrumento considerado legítimo por muchos países, por muchas naciones, para cumplir sus propósitos. Del otro lado del conflicto, el pueblo judío, el moderno Estado de Israel, no ha tenido sino que querer y poder defenderse de todas estas amenazas que se vienen cerniendo sobre esta nación prácticamente desde principios del siglo pasado. Volviendo al tema del origen de estos pueblos, Israel, cuando llega a Canaán por promesa de Dios dada a Abraham, que más tarde los diferentes siervos de Dios en el Antiguo Testamento, los jueces y los reyes, lograron conquistar estas tierras. De hecho, se dice, por ejemplo, que Israel o el pueblo judío llegó a las tierras que actualmente ocupa hace más de 1000 años antes de Cristo. Pero como antecedente moderno más reciente que se tiene sobre el establecimiento de los judíos en el actual territorio de Israel, data del siglo XII antes de Cristo. De hecho, cuando Jesucristo nace bajo el dominio del Imperio Romano. Y el Imperio Romano consideraba las provincias de Israel como tierras conquistadas. Encontramos una Samaria, una Judea, una Gaza, una Jerusalén y otros nombres que se mencionan en la Biblia y que todavía en el siglo presente siguen existiendo con esta denominación tal como usted la está escuchando. Es decir, no hay donde perderse. Históricamente se tienen registros, y no solamente bíblicos, sino también seculares, del establecimiento del pueblo judío en el territorio que actualmente lo ocupa, y todavía en territorios todavía más grandes que con el correr de los tiempos se fueron
encogiendo por diferentes razones. Temas de conquistas territoriales, temas de denominaciones imperiales, como es el caso del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano siempre reconoció que Israel era el pueblo que antiguamente ocupó el territorio de Canaán. Y más tarde, los filisteos. ¿Y por qué más tarde los filisteos? Porque siempre el mundo, los imperios estuvieron en una puja, disputándose territorios. Pero más que disputándose territorios, estaban imponiendo lo que ellos consideraban una cuestión de derecho y de honor, como es la imposición de una fe religiosa, que al final de cuentas se vino estableciendo so pena de exilio, de destierro, de muerte o de tortura. Porque esta es el dato, como históricamente se conoce, que siempre los pueblos que conquistaban territorios imponían no solamente su dominio, su poder político, sino también su fe religiosa. Y es así como los romanos llamaron a los filisteos en aquel tiempo Palestina, que etimológicamente quiere decir descendiente de los filisteos. Pero antes de los filisteos y antes que el Imperio Romano denominara Palestina a los descendientes de los filisteos, 1000 años antes y ya estaba el pueblo judío como habitante en aquellas tierras. De modo que responder a esta cuestión, ¿quiénes fueron los primeros habitantes originarios de estos territorios? La historia nos describe taxativamente que fueron los judíos. Los árabes llegaron después. Pero el imperio griego también llamó a los habitantes de Judea, a los habitantes de Jerusalén y a los habitantes de Samaria, porque eran provincias conjuntamente dominadas por estos imperios, los llamaron descendientes de los filisteos, que etimológicamente, ya dije, se les denominó Palestina. De manera que, escuche bien, me estoy entreteniendo básicamente en este tema porque si nos vamos a los antecedentes históricos, los judíos también son palestinos. No porque eran descendientes de los filisteos, sino porque habitaban los territorios de los filisteos. Es decir, todas aquellas provincias, incluyendo Israel, incluyendo otras naciones como ahora el norte de Siria, por ejemplo, o el sur del Líbano, constituían los palestinos o los descendientes de los filisteos. Y digo una vez más, habría que considerar a los israelíes también como palestinos porque están ocupando un territorio que Roma y el imperio griego reconocían que allí habitaban los filisteos. Espero no enredarlo en esta serie de antecedentes, pero es que es necesario que usted entienda, por ejemplo, o que todos entendamos, que este conflicto no es por un tema de carácter territorial. Hay una diferencia que hay que tomar en cuenta además, y es que los descendientes de los filisteos, o lo que Roma le llamó palestinos,
son árabes, es decir, descendientes de los ismaelitas y que profesaban y todavía profesan la religión del Islam. De manera que considere usted Israel con un territorio muy pequeño, con una fe religiosa muy diametralmente distinta a la fe religiosa de los pueblos árabes o islámicos. Dentro de su propio territorio están allí cohabitando cientos de miles de árabes. Para que usted tenga una idea, el conflicto que se cierne es como, mire, esto es como tener un enemigo usted viviendo dentro de su propia casa. Un enemigo declarado, pero está viviendo en su propia casa, bajo su mismo techo. Comparten el mismo espacio geográfico, pero está cohabitando a la par suya. Esto es algo insólito, por supuesto, y difícil de concebir, pero es exactamente lo que está sucediendo con la comprensión de este conflicto entre árabes e israelíes. Agregue a esto, por ejemplo, que usted habitando dentro de su propia casa con un enemigo tiene vecinos alrededor suyo que también son enemigos. Más de 22 naciones fundamentalistas islámicas declarados enemigos acérrimos del Estado de Israel. Comparativamente hablando, 1.600 millones de población árabe contra apenas 8, 9, 10 millones de habitantes del pequeño Estado de Israel. Es una situación tan compleja y a la vez milagrosa, porque desde el 2 de noviembre de 1917, que mediante la declaración de Balfour, que es el apellido de un primer ministro británico, en donde se hace la declaratoria de emitir un decreto imperial, porque en ese tiempo Inglaterra era un imperio, declaraba el derecho de los judíos a establecer su propio país en las tierras que ellos originalmente, con apenas 40,000 judíos, habiendo llegado especialmente de regiones tan distantes como de la Unión Soviética o ex Unión Soviética en aquellos tiempos, constituyen los primeros colonos pobladores originarios de lo que más tarde, en el 1948, decía, en el 1948 se declara la independencia del Estado de Israel, o la refundación del Estado de Israel. De manera que desde entonces hasta el día de ahora, Israel existe como nación, pero sus enemigos también están ahí, al acecho. Porque originalmente la declaración de Balfour, aunque en el trazo político y geográfico original estaba el establecimiento de dos naciones, los judíos y los árabes, conocidos así, palestinos, que estaban dentro de un mismo territorio. Pero sucedió un fenómeno, y es que los árabes o palestinos no estuvieron de acuerdo con la declaración en donde se hacía o se trazaba la idea política del establecimiento de dos estados dentro de un mismo territorio. Algo que curiosamente los judíos sí estaban de acuerdo originalmente en establecer dos estados o dos estados en un mismo territorio, pero no para la suerte de ninguno de estos pueblos, sino por providencia de Dios. Los árabes no estuvieron de acuerdo, pero los israelitas sí, de manera de que el pueblo de Israel
Al amanecer de un 15 de mayo de 1948 se hace la declaratoria en el seno de las Naciones Unidas como el resurgimiento del Estado de Israel. Desde entonces, porque en esas mismas fechas los árabes disputan militarmente el territorio y desde entonces se han venido librando eventualmente algunas batallas militares, como en el 1947, en el 1967, que dicho sea de paso, en el 1967 se anexiona la parte oriental de Jerusalén, que todavía estaba en manos de los árabes palestinos, e Israel toma el control político absoluto y total de Jerusalén. En el 1981 también hay un conflicto con el Líbano, en donde Israel invade el Líbano. Y así sucesivamente se han venido librando muchas batallas cuando el Estado de Israel se ha visto amenazado por estos enemigos que no descansan, ni financieramente, ni en recursos humanos, ni en recursos bélicos, ni en recursos materiales, ni en recursos diplomáticos o políticos, con tal de hacer desaparecer la joven nación del Estado de Israel. El más reciente de todos estos conflictos justamente tiene su origen al amanecer de un 22 de octubre del 2022, en donde milicias palestinas reconocidas por el Estado, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por muchas naciones del mundo como organizaciones políticas, pero más políticas terroristas, que invaden el sur de Israel, y se da una masacre que más tarde se desencadena en lo que ahora estamos viendo recientemente, la invasión de Israel a Gaza, a Cisjordania, y última y recientemente el ataque de Israel a Irán, que es lo último que ha sucedido. ¿Por qué quiero mencionar esto? Señores, proféticamente, todos estos conflictos están descritos en la Biblia. Todos. Y lo que está por venir es peor, es a más que va el desencadenamiento de estos conflictos. Algunos arguyen que si ya estamos en la antesala de la gran tribulación, Ezequiel 37-38, la guerra de Gog y Magog. Y hay algunos que dicen que esta es la antesala de la invasión de Gog a Israel. Este, por supuesto, es un tema que merece mención muy delicada aparte, porque hay ahora mismo una gran confusión. Y cuando digo gran confusión, no es que yo lo tenga del todo claro, pero ciertamente lo que está sucediendo es como para quebrarse la cabeza. Porque algunos incluso dicen que ya estamos en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, cosa que no es cierta. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, la Biblia la describe como 42 meses de paz aparente, engañosa, falsa,
Y después viene la gran tribulación, cuando se desenmascara el anticristo, que ahora mismo se está pujando para que se enquiste en la palestra de la dominación política mundial, que lo he dicho en repetidas veces, allá afuera el mundo secular lo conoce como el nuevo orden mundial, pero que la Biblia lo describe como el misterio de la iniquidad, que es la inquistación del engendro de Satanás en este mundo bajo el gobierno absoluto del anticristo. Como le dije, estos son temas que concomitantemente tienen una relación tan grande que ni en uno, ni en dos, ni en tres programas, por muchos que usted vea, escuche de muchos expositores o disertadores de la palabra o analistas que quieran tratar de desentrañar la realidad, la verdad de todos estos temas, difícilmente vamos a coincidir todos. Porque algunos retoman simplemente datos de lo que pueden leer, escuchar o ver de otros. Pero lo cierto es que tendríamos que tener de parte de Dios una revelación muy especial. Ahora, como el tiempo se me está agotando, quiero decir, este último conflicto que se conoce como una guerra balística, porque más que todo fue un intercambio de misiles entre Irán e Israel, amén de los ataques aéreos que Israel llevó a cabo sobre Teherán especialmente y las instalaciones militares y nucleares, que es el argumento por el cual se dice Israel tuvo que intervenir militarmente el espacio aéreo de la República Islámica del Irán, porque estaban a punto de poder producir sus propias bombas nucleares con las cuales ellos pretenden hacer desaparecer del mapa al Estado de Israel. Para terminar, justamente 12 días de este conflicto que recién acaba de terminar, intervienen los Estados Unidos. Y casi no vamos a decir realmente qué es lo que sucedió, porque se dice, por ejemplo, de que la amenaza nuclear de Irán sobre de Israel está latente, es decir, se dice de que no se logró el objetivo de hacer aniquilar o destruir las pretensiones nucleares del Irán, porque ciertamente esta es una amenaza no solamente a Israel. Y aquí tengo que retomar lo que decíamos en una de estas ocasiones, que la amenaza del mundo islámico es prácticamente al mundo occidental. Porque aquí quiero intervenir un dato que, si usted lo quiere apreciar, hágalo de una manera sin aspaviento alguno. Y es que, por ejemplo, se dice y se argumenta que si este conflicto es de carácter territorial, ¿por qué estas naciones islámicas, teniendo cantidad exagerada de extensiones territoriales, no pueden albergar solidariamente a menos de 2 millones de árabes palestinos que están dentro de Israel? Perfectamente lo pudieran haber hecho desde hace mucho tiempo atrás. Porque la inmigración irregular sobrepasa proporcionalmente la cantidad de personas que llegan de un extremo de un país o de una nación a llegar a otro territorio, y esto perfectamente lo puede hacer que en un acto de solidaridad y de hermandad religiosa, cultural y política, como es la idea que venden estos pueblos árabes o islámicos. Pero ¿por qué no lo han hecho?
Esto que le voy a decir, yo sé que nunca lo ha considerado, porque cuando examiné detenidamente este tema me sorprendí, porque ciertamente tiene una lógica estratégica y táctica muy importante, y es que, escuche bien, esto vale para el mundo espiritual también, porque tenemos que aprender de todos estos fenómenos. Claro que tenemos que aprender. El enemigo religioso, el enemigo del pueblo de Israel, los árabes, extremistas, radicales islámicos, les conviene tener un pueblo enemigo de Israel cohabitando con ellos. ¿Por qué? Aquí entra la estrategia de la infiltración. Una infiltración declarada, porque no son enemigos ocultos, sino que es un pueblo visiblemente que está allí, materialmente habitando en estas porciones territoriales dentro de las mismas fronteras de Israel. Perfectamente pudieron haberlos evacuado desde hace mucho tiempo atrás, pero al mundo islámico le conviene tener esta gente dentro para hacerle la guerra imposible a los judíos. Prueba de esto es que cuando Israel invade Gaza y el sur del Líbano, encuentra cantidades, kilómetros que se le conoció en ese momento como una ciudad subterránea, la más grande del Medio Oriente. Cientos de kilómetros de túneles subterráneos en donde se albergan las milicias, o se albergaban las milicias terroristas que ocasionalmente hacían invasiones frecuentes a Israel. Cientos de kilómetros. Pero ¿qué encontraron en estos túneles subterráneos? Encontraron, por supuesto, milicias terroristas, pero también encontraron material militar bélico, pero también encontraron cientos de millones de dólares que les eran enviados por parte de algunos organismos internacionales, en donde salió untada las mismas Naciones Unidas, como la ACNUR, por ejemplo, que bajo la bandera de ayudar, socorrer las víctimas de los conflictos bélicos en el mundo, como el desplazamiento y otros temas más, fueron a parar aquellas ayudas humanitarias o económicas a manos de las milicias terroristas, como del Hezbollah y otras milicias más, como Hamas, por ejemplo. De manera de que vea usted el titiriteo que se cierne sobre todos estos temas es realmente muy complejo. A esto hay que agregar que dentro de los enemigos naturales de Israel no solamente está el mundo islámico radical, sino también está la ideología de izquierda, que siempre ha apoyado causas palestinas, que siempre ha apoyado naturalmente a aquellas posturas contrarias o fundamentalmente contrarias a los valores que promueve Israel y la cultura occidental que representa allá en el Medio Oriente. Decía que Israel se considera como la única democracia en el Medio Oriente. Los valores occidentales y la herencia judea cristiana que comparte la mayoría de las naciones conservadoras de Occidente están representadas allá en el Estado y la cultura del pueblo judío o de Israel. De manera, mis estimados amigos y hermanos, tenemos que tomar postura, una pregunta.
y lo dije la vez anterior, claro que tenemos que tomar postura. Claro que tenemos que tomar postura. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Si esta apología, si usted la quiere llamar así, la ve desde el punto de vista estrictamente religioso, véalo con una dimensión un poco más amplia. Aquí entra en juego también lo que ahora se ha acuñado como una batalla cultural entre el conservadurismo y el liberalismo, entre la izquierda y en la derecha, entre los valores cristianos de la herencia judea o judaica, de la religión judaica, y los valores o antivalores que promueve el mundo islámico. La vez anterior estuve mencionando algunas de las prácticas comunes que son muy frecuentes en la cultura islámica: la tortura, el exilio, la muerte, el destierro y cosas más que pudiéramos seguir mencionando, no para acusar a ningún pueblo en particular, no para hacer mella de una postura que está tan clara como nosotros y cada uno nos podemos definir en relación a este fenómeno, sino sobre todo porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Recuerde usted que Jesús dijo, a los suyos vino. La palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Pablo explica y dice en el libro de los Romanos que de ambos pueblos, Israel y gentiles, el pueblo de Dios hizo uno solo. Y son aquellos que hemos creído en el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y la tierra. El Dios además que envió a Jesucristo su Hijo a esta tierra a morir en propiciación por los pecados del mundo entero, dice la Escritura, de tal suerte que todo aquel que en él crea no verá la muerte, sino que la vida eterna es una promesa que usted la puede hacer suya también en este día, en esta oportunidad. Quiero agradecer de usted su atención. Gracias por apartar su tiempo y escuchar esta exposición que espero, con la ayuda de Dios por supuesto, sea de mucha bendición y que podamos ilustrar nuestro acervo, especialmente de carácter intelectual, conociendo pormenores que por supuesto no son los únicos. Hay tanto que decir, tanto que mencionar, pero el tiempo relativamente es corto, se me ha agotado. No me resta una vez más que reiterar mi agradecimiento, suscribirme de usted muy atentamente. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.